Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Por favor, me prenden las cámaras. Listo, chicos. Ya voy a seguir admitiéndolo a las personas que van ingresando. Les había pedido que prendan las cámaras para poder ver quiénes están presentes y me prenden por favor un ratito a todos los que están porque no quieren prender. Y a las personas que no quieren prender, ni yo no he de prender las cámaras cuando quieran hablar conmigo. Así de facilito. ¿Dónde botó la calculadora? Caramba, ¿dónde anda la calculadora? Ya, espero que estén prendidos todos porque esta es la captura que voy a hacer. Print. Recording in progress. Listo, chicos. Solamente una indicación nada más y comenzamos con la clase del día de hoy. La indicación es de que, mejor dicho, primero es hacerles acuerdo de una cosa, de aprobar las horas de tutorías. Yo revisé y no todos están aprobando las horas de tutorías. Para el próximo para el próximo martes, yo he de sacar la lista de los estudiantes que no aprueban tutorías. Ya les había dicho de que si de repente ustedes no están de acuerdo porque no vinieron a esa tutoría, obviamente me tienen que avisar que no vinieron, que por eso no aprueban, ¿verdad?
Entonces ahí yo retiro, pero me tienen que avisar. Les había dicho que fechas, como me permite llenar a mí el SICOA solo los días miércoles a las 10 de la mañana, tutorías que son preguntadas por el WhatsApp, que muchas veces ustedes preguntan por el WhatsApp, eso también es tutorías, así que yo voy colocando en la fecha que tengo yo asignadas, así sean las preguntas hechas en otras fechas, ¿sí? Entonces, eso sí, no coincide, se puede decir, con la fecha, porque incluso hasta sábados o domingos me he reunido, entonces obviamente no puedo poner sábado ni domingo, sino solamente el día miércoles. Eso es la primera indicación. La segunda es la siguiente. Con la media conversación del día de ayer, he tomado la decisión de que el trabajo del proyecto lo vamos a hacer como me estaban indicando algunas personas. ¿En qué sentido? Del grupo, en ese momento voy a sortear quién expone el trabajo y será obviamente la nota para el grupo. Porque si yo hago que uno hable, siempre se pierde más tiempo. Alguien me mencionaba eso el día de ayer, entonces si son 3 personas, ese rato sorteo para ver qué persona expone el trabajo. Ustedes pueden valerse de diapositivas o cualquier cosa que ustedes quieran. En otras palabras, ustedes plantean la metodología que para poder comunicar el conocimiento de cada uno al resto de compañeros. Es decir, dar una clase, ¿verdad? Con la particularidad de que la clase, que el tiempo que van a tener ustedes para dar la clase es de 10 minutos, ¿sí? Entonces, esas son las comunicaciones. Listo, chicos. Ver sala de espera. Listo, chicos. Doctora, buenas tardes. Yo tenía una duda sobre la saponificación. Ya, qué duda que tenía de que hagan preguntas directas, no me digan yo tengo una duda sobre saponificación. Les hago acuerdo y como digo ya no voy a hablar. Son preguntas. Yo voy a contestar preguntas, porque si usted dice yo tengo una duda de saponificación, yo cómo puedo saber la duda que usted tiene, ¿ya? Así que son preguntas. Listo, a ver, díganme. Era respecto a eso sobre que hay que utilizar el hidróxido de potasio. Siempre va a ser el caso en ese. Ya, en primer lugar, el índice de saponificación es un análisis de calidad de los aceites, que me sirve justamente para poder determinar el grado de saponificación, es decir, de que un ácido graso se convierta en un éster, ¿no? Y por lo tanto en un jabón, porque ustedes saben que se convierte en jabón. Entonces, el método me dice de que se cuantifica a través de una volumetría utilizando hidróxido de potasio para poder esterificar, sería la palabra correcta, esterificar o saponificar un equivalente de ácido graso. Ya, entonces es el método para la saponificación, exclusivamente utilizo hidróxido de potasio. Ya, eso es el concepto. Ahora no sé si que esa sea la duda que tenía. Sí, doctora, esa misma. Ya. Doctora, yo tengo problemas en lo que es para calcular ceniza. Tengo un poco de dificultad bastante ahí. Para calcular ceniza, verán que no me están diciendo cuantificar. Para calcular ceniza, lo que yo debo es tener el peso de la cápsula más la ceniza, es decir, de lo que saco de la mufla, le peso y ya tengo el valor del peso, ¿verdad? De la ceniza directamente. Le divido para el peso de la muestra. Aquí tengo que considerar dos cosas. Si el peso de si yo quiero reportar en base húmeda,
el peso de la muestra será la muestra fresca, ¿verdad? La muestra tal como me viene. Pero si yo quiero expresar en base seca, será el peso después de haber secado la muestra, después de haber sacado la estufa. Entonces, si yo quiero en base seca, diría peso de la cápsula más las cenizas, que es la balanza la que me pesa, ¿verdad? Dividido para el peso de la muestra seca, en base húmeda dije, ¿no? Para el peso de la muestra fresca por 100 y ya tendría el resultado de cenizas en porcentaje, ¿no? Ya, ustedes tienen que decir si están conformes o no están conformes o qué parte, porque como me dicen tengo dudas, no sé si que resuelvo la duda. Pero la pregunta respondo. Doctora, también, perdón que sea hostigosa. Me acuerdo que en la prueba que nos tomó en el Moodle había ese ejercicio de calcular el porcentaje de cafeína en la Coca-Cola con espectrofotometría. Yo no le entendí. No, ya. A ver. Está ahí mi pizarra. Cualquier molécula orgánica o cualquier compuesto inorgánico que presente una absorción de la radiación electromagnética puede cuantificarse, ¿no? En este caso eso es el método espectrofotométrico. Para eso yo debo tener la absorbancia de la muestra, pero también debo tener la absorbancia del estándar o del patrón. Estándar. Debo tener la absorbancia. ¿Por qué digo debo tener? Porque obviamente el equipo me mide estos valores. Debo tener esto, voy a poner este es del estándar o patrón, ¿no? Patrón, y esto es de la muestra. Para eso del patrón o del estándar, como su nombre lo dice, es una sustancia patrón. Por lo tanto, debo conocer o se conoce su concentración. De ley conocemos la concentración. Porque acuérdense en cuál es la diferencia entre decir estándar y patrón. Bueno, yo no les hago la pregunta, son ustedes, perdón. Ya, entonces es el estándar o es el patrón, debo tener la concentración. Por lo tanto, según los métodos espectroscópicos, cumplen la ley de Lambert-Beer y dice esa ley que la absorbancia es igual a la absortividad molar por la distancia o el paso óptico y por la concentración. Si yo sé que la absortividad molar es propia para cada analito y de que el estándar tiene el analito, obviamente va a ser la misma que tiene la muestra. Por lo tanto, si yo despejo del patrón el estándar, la absortividad molar, y le pongo en la ecuación de la muestra, que obviamente es la misma, y le pongo aquí, al hacer esa operación, finalmente me va a quedar que la absorbancia del patrón sobre la absorbancia de la muestra es igual a la concentración del patrón sobre la concentración de la muestra. Lo único que estoy haciendo, como les digo, es despejar de la ecuación del patrón la absortividad molar y obviamente coloco acá y luego simplifico y me queda esto. Si yo conozco absorbancia del patrón, conozco concentración del patrón y conozco la absorbancia de la muestra, yo puedo despejar la concentración de la muestra. Y ya tendría yo la concentración de la muestra. No sé, señorita Ortiz, si ya está entendido. Sí, doctor. De esa manera sí. Y eso no solamente es con la cafeína, ¿verdad?
Eso es con los nitritos de la carne, que ya alguien ha de haber hecho de la carne, y espero que alguien haya hecho perdón, sobre todo de productos cárnicos, ¿no? Mortadela, salchichas, no sé si que dentro de su proyecto está. Entonces, obviamente, me sirve para determinar muchas moléculas orgánicas y muchas moléculas inorgánicas que reaccionan y me forman un color para que absorba la radiación electromagnética. Listo. Doctora, una pregunta, en eso que era para, a ver, para estandarizar el hidróxido de sodio con el oxalato ácido de potasio, o sea, porque hacía falta como que bueno, según la fórmula que yo aplicaba, hacía falta los mil equivalentes, y usted dijo que se hacía por estequiometría, algo así. A ver, si yo quiero, hay dos formas de estandarizar una solución titulante, ya, puede ser independientemente, ¿no? No solamente con el oxalato ácido de potasio, que es el patrón para poder estandarizar el hidróxido de sodio que utilizamos nosotros en la volumetría ácido base, exclusivamente en la acidimetría. Para cualquier estandarización. Hay dos formas. La una es de que usted pese el patrón, lo disuelva en cualquier cantidad de agua y titule, obviamente, con el hidróxido de sodio. Si yo titulo con el hidróxido de sodio, es porque no estoy segura de mi concentración o tengo dudas de la concentración, o por más que haya preparado bien, acuérdense que el hidróxido de sodio absorbe humedad y por lo tanto el peso que por más que yo pese en una balanza analítica, no me asegura que tenga la concentración exacta. Entonces, por eso estandarizo. La una, como le dije, es hacer un peso del patrón, disolver en agua. Si requiero, cojo alícuota o si no directamente, y de ahí valoro con el hidróxido de sodio por cálculos estequiométricos, que ya lo voy a hacer, yo puedo sacar la concentración. Y la otra, obviamente, es tener un peso del patrón. Obviamente todos estos son pesos exactos, ¿no? Pesados en una balanza analítica, y disolver en un volumen conocido de muestra. Por lo tanto, ahí yo voy a tener conocida la concentración. Voy a conocer la concentración de y no voy a conocer la concentración del hidróxido de sodio, pero en el momento de titular, prácticamente voy a tener su volumen de titulación. Al igualmente aquí también voy a titular, voy a tener mi volumen de titulación. En este segundo caso, que es el más sencillo, se podría decir, yo calcularía la concentración del hidróxido a través de la fórmula concentración 1, en este caso sería concentración del patrón, por el volumen que yo tome de alícuota del patrón, sería igual al volumen de titulación, que en este caso es del hidróxido de sodio, por la concentración del hidróxido de sodio, y por lo tanto esto es conocido, pongo conocido, ¿ya? Y por lo tanto despejaría la concentración del hidróxido de sodio, que es lo que me interesa, ¿ya? Sin embargo, en el ejercicio que alguna vez estuvo en algún deber del semestre anterior y en el examen de acá y cualquier cosa, en el momento que nosotros hacemos una titulación, como digo, en acidimetría, siempre tengo que comprobar mi hidróxido de sodio. Supongamos que yo pese 0,9 gramos de patrón del oxalato ácido de potasio, en este caso, y lo voy a colocar con 50 mililitros de agua. ¿Por qué con 50 mililitros de agua? Eso lo voy a poner yo aquí en mi Erlenmeyer, ya me dará por aquí, pero lo que yo voy a tener aquí, eso eran 9 gramos de oxalato ácido de potasio. Oxalato ácido de potasio. Titulo con el hidróxido de sodio
y voy a tener un volumen de titulación. Me invento ahorita un volumen, ya voy a tener 5 mililitros de titulación de hidróxido de sodio. Listo. Entonces, ¿qué hacemos por factores estequiométricos? 0,9 gramos de octalato ácido de potasio, ¿sí? Multiplicado por 1 mol de octalato ácido de potasio, es decir, por el peso molecular, ¿no? Dividido para el peso, dividido para los gramos que tiene 1 mol. Me parece que es 204, si no me equivoco, ¿ya? Y si me equivoco, obviamente es uno de los errores que ustedes cometen, y ahí es cuando bajo yo en el examen, porque yo les doy pesos atómicos, les había dicho diferentes, y ustedes lo que hacen es copiar, pese a que está prohibido copiar o abrir hojas en la computadora, ustedes ponen peso molecular del octalato de ácido de potasio y me ponen este valor cuando no es ese valor. Así que calculen, no copien. Entonces ya, supongamos que es 204, puede ser más o menos, no me interesa ahorita, ¿verdad? Gramos de octalato ácido de potasio por la relación estequiométrica entre el hidróxido de sodio y el octalato de potasio es 1:1. Por eso se simplifica la fórmula del octalato de potasio de esta manera. Octalato, ácido de potasio, un solo hidrógeno, y el hidróxido de sodio tiene un solo OH. Por lo tanto, la neutralización es 1:1. Y aquí paso a 1 mol, en este caso sería del KHP sobre NaOH, ¿verdad? Esa es la relación estequiométrica. Ahí anulo esto, anulo esto, y ya me queda moles de hidróxido de sodio, ¿sí? Ahora, sabemos que la molaridad es igual a moles sobre volumen, pero ese volumen debe estar en litros. Eso es igual a molaridad, ¿verdad? Ya. Y por lo tanto, el resultado que me da aquí, ¿sí? El resultado que me da aquí, tendría que poner acá, y como yo consumí 5 ml, obviamente debo dividir para 5, pero en litros. En este caso sería 5 dividido para 1000, sería 0,005 litros, y ya tendría la molaridad. Y una vez que tengo la molaridad, obviamente ya titulo mi acidez de cualquier alimento, y ya puedo yo tener el porcentaje del alimento. El mismo procedimiento es para cualquier estandarización. Ojo, de repente vayan a decir, pero usted dijo es el mismo. Hay que ver la relación estequiométrica. Sí, tenemos que ver la relación estequiométrica. En algunos productos puede ser 1:2, en otros podrá ser 1:1, etcétera, etcétera. Eso es concentración nada más. Cuando yo termino, por favor, digan sí, no, si no, no sé si que era lo que quería que haga. Sí, esa parte mismo. Y ahí, digamos, si queremos transformar la normalidad, porque la fórmula para transformar la normalidad ¿verdad? Es molaridad la normalidad es igual a la molaridad por teta, ¿verdad? Ajá. Ya, claro. Si se dan cuenta que como me queda en moles, ya me resulta más fácil sacar molaridad que irme a calcular normalidad, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en el caso del hidróxido de sodio, como es lo mismo, normalidad y molaridad, no habría problema. Pero en otros compuestos tendría que hacer vuelta más pasos. Sin embargo, lo podría ya a partir de los moles que me sale, transformar a la normalidad ya con esta fórmula, ¿no? Sobre todo hablemos en compuestos redox, que siempre ahí son un poquito más de y ese teta para el caso del octalato ácido de potasio es siempre 1, o sea, porque solo dijo que tiene un hidrógeno, ¿verdad? Obvio, a ver, ¿por qué ese teta
se refiere a los equivalentes. En caso de las bases, es igual al número de OHs que tenga la base. En caso de los ácidos, es igual al número de hidrógenos que tenga el ácido. En el caso de las sales, es igual al catión que tenga. Por ejemplo, si yo tengo la sal esta, yo siempre pongo este como ejemplo, sulfato de aluminio. Teta sería igual al catión, o sea, el número de protones que tengo sería 2 por más 3 sería más 6, entonces teta sería 6. En el caso de reacciones redox, obviamente sería los electrones que pasan de los reactivos hacia los productos, ¿verdad? Entonces ese es el teta. Por ejemplo, del ácido sulfúrico, obviamente teta será 2. De este ion permanganato de potasio, tal como tengo acá, 5. Teta sería 5. ¿Sí? Y ahí. En caso de cationes sueltos, por ejemplo, si yo quisiera pasar solamente del calcio, obviamente tengo que ver cuál es la valencia con la que está trabajando, ¿verdad? Ese sería teta, en este caso sería más 2, pero si yo tengo CO3 menos 1, es decir, el ion bicarbonato, obviamente sería 1, ¿no? Doctora, y otra pregunta. Bueno, a mi grupo nos tocó, bueno, nosotros elegimos lo que fue el alimento de la leche, pero cuando nosotros revisamos lo que fue los diferentes cálculos, sí me confundió un poquito tanto en ceniza como en proteína para realizarlos. En cenizas, me dice. Sí, en ceniza. Ajá, en ceniza y en proteína. Y un poquito en grasa también, porque, bueno, nosotros hicimos caseramente ¿cómo se podría decir? Los experimentos, pero bueno. ¿Caseramente? ¿Cómo hicieron grasa caseramente? No solo lo hicimos así, hervir la leche nada más. O sea, pero no la leche pero, de... a ver, aquí, Tatiana, ¿qué es grasas? ¿Qué es cenizas? Obviamente verán que todo eso deben saber ustedes, ¿no? Ahora, usted dice, me confundo, no sé, por ejemplo, como yo les digo, deben hacer preguntas directas, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo se determina cenizas en lácteos? En este caso, en la leche, sí que quiero saber exactamente en la leche, ¿verdad? Esa Sí. sería la pregunta, Tatiana. ¿Cómo determino cenizas? ¿Cómo determino grasa? ¿Y cómo determino proteínas? Ya, en ese caso doy respuesta a su pregunta. Para determinar cenizas en leche, justamente me está hablando de leche, ¿qué es lo que debo hacer? Tomar la leche, o sea, el frasco donde venga mi leche, homogenizar la leche y sobre todo ver que esté a temperatura ambiente, porque muchas veces la leche viene a temperatura de refrigeración, que estamos hablando de 4 grados centígrados. En tales casos, a la leche le caliento en un baño María hasta tener aproximadamente temperatura ambiente, que se está hablando entre 18 a 20 grados centígrados. Una vez que yo tengo esta temperatura y previamente tarada la cápsula o el crisol es cápsula es esta. Una vez tarada esto,
peso la leche aproximadamente hasta la mitad de cualquiera de los dos recipientes, que más o menos me da entre 5 ml, y que es un crisol pequeño, y máximo 10 mililitros, y si tiene más grande puede ser 15 mililitros. Pero lo que necesito es peso, ¿no? Ya, pero le estoy diciendo más o menos cuánto es. Prosigo. Una vez tarada la cápsula, peso con una precisión de 1 miligramo. Por ejemplo, puedo pesar 5 gramos con 3, 5, 9, 8 gramos de leche. Evaporo en un mechero o en una plancha eléctrica, no en la estufa, en una plancha eléctrica, evaporo hasta casi sequedad, no que se me queme, que me quede por aquí un poquito de leche todavía. Ahí hay dos procedimientos que pueden ustedes encontrar. Casi a sequedad le pongo en la estufa para obtener materia seca, que es muy interesante en la leche saber la materia seca, o le pongo en un mechero hasta calcinar. Solo calcinar nomás, cuando ya se queda negro, ¿verdad? Una cosa es cenizas, otra cosa es calcinar. Pongo el mechero para calcinar. En ambos casos, luego le pongo en la mufla a 550 grados centígrados hasta conseguir cenizas grises, medias blanquecinas, ¿verdad? Como lo que queda después de que se queme el carbón. Una vez que consigo cenizas grises, le saco de la mufla, le pongo en la estufa que baje la temperatura de 550 aproximadamente a 100, y de ahí le pongo en el desecador que se enfríe. Una vez que esté frío, peso en la balanza analítica y voy a tener aproximadamente, si esto yo tenía 22.1500 gramos la cápsula vacía, y puse la leche aproximadamente 5 ml y me dio 23,9999. Luego que está hecho de cenizas voy a tener 0,543 gramos. Eso es lo que voy a tener de datos en el laboratorio, ¿verdad? Peso de la cápsula vacía, peso de la cápsula más muestra y peso de la cápsula más ceniza. Y luego de eso calculo el porcentaje de cenizas, que sería igual al peso de la cápsula más cenizas menos el peso de la cápsula vacía, dividido para el peso de la cápsula más muestra menos el peso de la cápsula vacía, y eso multiplicado por 100. Ya tendría cenizas y he explicado el procedimiento. Ahora, si yo quiero el procedimiento para hacer proteína, en el tubo de Kendall, que son unos tubos así de larguitos, en el tubo de Kendall, miren cómo se hace en el laboratorio. En el tubo de Kendall coloco yo 10 mililitros de leche con una pipeta. Sin topar, a ver, soy mala dibujante, pero bueno, espero que me lo entiendan. Ya, sin topar las paredes, la pipeta se le pone casi hasta más abajo de la mitad del tubo de Kendall, y ahí le suelto la leche, ¿no? Ya. Con la misma pipeta hago lo mismo en una balanza, pero en este caso con la misma muestra, en este caso la leche, ¿no? Con una balancita le peso los mismos 10 ml. ¿Por qué? Porque para Kendall yo necesito el peso de la muestra. Ya, en este caso hago esto, yo sé cuánto puse acá, ¿no? Porque estoy poniendo los mismos 10 ml. No puedo pesar en la balanza porque el tubo es bastante largo, no se puede pesar en la balanza. Ya, otra forma de hacer también es de que ustedes pongan un X volumen, que puede ser con una pipeta misma en un vaso, le transfieren al
tubo de Kendall y luego vuelven a pesar el vaso y por diferencias puedo saber también cuánto puse acá, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo. Una vez que ya le pongo en el tubo de Kendall mi leche, adiciono sulfato de sodio o de potasio, cualquiera de los dos, y sulfato cúprico en ciertas cantidades que me da la técnica. Aproximadamente está entre 3.5 gramos la mezcla de los dos. O una pastilla Kendall, porque vienen unas pastillitas ya hechas de estos dos compuestos que son los catalizadores más utilizados. Se adiciona una pastillita Kendall. Una vez que adiciona la pastilla Kendall, le pongo ácido estiárico, que es un antiespumante, porque acuérdense que la leche cuando se hace hervir se hace espuma y se riega, ¿verdad? Entonces no necesito yo eso, por lo tanto pongo un ácido estiárico. ¿Cuánto? Una pizca. Es decir, la punta de la espátula, ¿verdad? De la espátula esa bien pequeñita que hay. ¿Ya? Le pongo todo esto sin que se me queden en las paredes. En el caso de que se me haya quedado en las paredes, ya sea la leche, que debo tratar de que no se me quede sobre toda la muestra, o el catalizador o el ácido estiárico, luego a mi tubo Kendall en posición inclinada le pongo ácido sulfúrico concentrado. Aproximadamente, yo sí me sé cuánto. 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Este ácido sulfúrico concentrado sí mando por las paredes y trato sobre todo de enviar por donde se me quedó manchada por los otros reactivos para como limpiar y empujar que se vaya al fondo del Kendall. Luego de esto, ya que tengo todos los reactivos colocados, coloco en mi reactor, ya hay reactores de 6, 12 puestos, coloco las muestras y se tapa estas muestras con una tapita que tiene un refrigerante, que es conectado a un scrubber para que los gases que se generen se disuelvan con el agua que tiene en este scrubber. Se deja aquí aproximadamente por 90 minutos, incrementando la temperatura desde 150 grados centígrados hasta 400 o 420 grados centígrados. Hasta que la muestra que me quede aquí sea completamente un líquido transparente, y como usé sulfato de cobre, por lo general es azulado, pero azulado transparente, ¿sí? O sea que puedo ver de un lado a otro lado. Después de esto, saco mis tubitos, ya, este ya está muy viejo, a este le borro esto de aquí, saco mis tubos, le adiciono 10 mililitros de agua, teniendo la precaución de mandar también por las paredes, porque si no hace una reacción exotérmica lentamente. Y después de eso le coloco en el equipo de destilación para recoger el amoníaco en un matraz que contiene ácido bórico 50 mililitros. Luego y además aquí pongo el indicador mixto, que es de naranja de metilo o rojo de metilo con azul de metileno. Luego de eso, a este Erlenmeyer, luego de que ya destilé todito, este equipo tiene la propiedad de enviar acá hidróxido de sodio al 40%, por lo general 60 a 80 ml, para neutralizar y que comience a pasar acá el amoníaco. Una vez que hago eso, le cojo al Erlenmeyer y le titulo con una solución de ácido clorhídrico de concentración conocida.
ya tengo el volumen de titulación, porque este es el que me interesa hasta cierto punto. Tengo el volumen de titulación y luego digo, porcentaje de nitrógeno es igual al volumen de titulación por la normalidad del titulante menos el volumen de titulación del blanco por la normalidad del titulante. En este caso, como el titulante es el mismo, sería volumen de titulación de la muestra menos volumen de la titulación del blanco, todo eso multiplicado para la normalidad del titulante por 14, porque estoy haciendo nitrógeno, por 0,1 dividido para el peso de la muestra, que según el ejemplo más o menos será, depende de la densidad de la leche, ¿no? Pero estamos hablando de densidad de 1.32. Digamos que el peso de la muestra fue de 12,0005 gramos. Tengo porcentaje de nitrógeno y porcentaje de proteína será igual al porcentaje de nitrógeno por el factor de la leche. Me parece que el factor de la leche es de 5,23. Me parece, ¿no? Listo. ¿Qué más será? Este es el procedimiento. Inge, ¿y cómo sabemos ahí qué cantidad de muestra tomar? O sea, pesar, porque por ejemplo usted dice que ya es seguro que se le pone 10 mililitros de ácido sulfúrico, pero ¿qué pasaría si es que aquí es para 20 mililitros de ácido sulfúrico, así 20? 10 de leche. Pero eso debe ser para un peso, digamos, ya establecido, ¿o no? Este volumen. Ajá. No, más bien es parte de la técnica. Esta técnica que les estoy explicando se conoce como macro Kendall. Y no importa la cantidad de masa que se le ponga. Ahora, la cantidad de masa sí importa, pero ¿en qué me baso la cantidad de muestra que ponga? En el porcentaje de proteína que espero. Por ejemplo, si yo espero grandes cantidades de proteína como la leche, como la carne por lo general el porcentaje de la proteína de la carne está entre el 18% hasta me parece que 23%. Ustedes ya creo recibieron materia prima animal. Ya. No me acuerdo si es 23, pero creo que también hay hasta el 26% de proteína en la carne, depende, ¿no? Del pollo, del chancho, etcétera, etcétera. Como esto es alto contenido de proteína, la cantidad de muestra que se pone está alrededor de 0,1 gramo. Aproximadamente, ¿no? Yo puedo pesar 0,05, puedo pesar 0,09 o puedo pesar 0,11, ¿ya? El asunto es que es alrededor de 0,1 gramo con la precisión de 1 miligramo. Es decir, siempre con las 4 cifras, ¿no? Siempre con las 4 cifras de la balanza. Pero si el porcentaje de proteína es bajo, la leche tiene un porcentaje de proteína alrededor del 3,5%, y ahí en cambio sí recomiendan poner alrededor de 10 ml. Acuérdense que depende de la densidad de la leche para que en gramos sea más o menos, ¿verdad? Sobre todo más, porque la densidad de la leche es mayor a 1. Entonces alrededor de 10 gramos. Es por eso que les decía yo al inicio en clases de que siempre hay una consulta bibliográfica para saber cuál es el aproximado de proteína que voy a tener. Si yo busco la norma de algún alimento y me dice que la proteína en ese alimento debe ser mínimo, por ponerle un ejemplo, 5 y máximo 10, entonces yo puedo hacer el cálculo con la misma fórmula del cálculo de la volumetría, para esperar que yo titule con un volumen de titulación aproximadamente menor a 10 ml, pero mayor a 2 mililitros. Entonces yo puedo calcular. Sin embargo, lo más práctico que se hace ahí, obviamente, ya es mirar, para tener mayor precisión, es mirar el método del que me da la INEN mismo. Por ejemplo, acuérdense que en la INEN yo tengo normas que me dan los requisitos,
pero también me dan los métodos para determinar, en este caso, proteína. Ahí me dice, y aquí para cada alimento, si usted me está haciendo de la leche, si está haciendo de la manzana, me dice ahí, para hacer proteína de la manzana, váyase a la norma tal. Y en la norma tal le dice, pésese 5 gramos, alrededor, no siempre hablan alrededor porque usted debe poner el peso con lo que mide en la balanza. Pésese 5 gramos, pésese 2 gramos, etcétera. Pero en todos ellos, al final dice, para macro Kendall, 20 mililitros de ácido sulfúrico. Hay en algunos métodos que tienen una mezcla con ácido fosfórico y ácido sulfúrico, y cuando se hace esa mezcla prácticamente se utiliza, si mal no recuerdo, utilizamos 10 mililitros en dependencia de las mezclas que se hace. Pero lo que se necesita saber es cuáles son los pasos de Kendall, qué es lo que me dice Kendall que se debe realizar, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento? De ahí la cantidad de muestras ya va dirigido en función de la muestra. Pero cuando uno no se conoce, hace poco nomás hacía yo en el laboratorio, no se conoce, ¿y qué se hace? Como son 6 tubos mínimo los que tienen el reactor, se dice, no, a la una muestra, la bibliografía me dice que tiene aproximadamente 2% de proteína. Entonces a la una muestra le voy a ponerle 5 gramos, a la otra le voy a poner 10 gramos, y si yo quiero incluso puedo poner 1 gramo de muestra, alrededor de 1 gramo. Como los análisis se tienen que hacer por triplicado, aquí está mi triplicado. ¿Sí? ¿Con eso qué consigo? Sí, que a lo mejor con 1 gramo utilizo un volumen de titulación de 0,1 y con 0,1 mililitro cometo demasiado error, acá ya titularé con 0,5 y aquí ya titularé con 1 ml, ¿verdad? Triplicado. Ahí ya cuando no conozco la muestra tengo que hacer ensayos. Lo único que sí les voy a decir que ahorita me acordé, los reactores de Kendall, mirándole desde la parte de arriba, el que menos tiene son de 6 puestos para 6 tubos. Hay otros que tienen de 12, de 18, de 24 y de 36 tubos. Sin embargo, por ejemplo, para ustedes, si algún rato yo tuviera que hacer solamente 3 análisis, en los otros tubos tengo que adicionar ácido sulfúrico, la misma cantidad que adiciono acá, es decir, los 20 ml, aunque ya no pongan ni muestra, ni catalizador, ni nada. ¿Pero por qué? Porque todo esto se tapa con un mismo tipo de refrigerante, no son muestras individuales. ¿Sí? Y si no pongo nada acá, se me quema obviamente el tubo. Si pongo agua con temperaturas de 150 grados a 420 grados centígrados, obviamente se me evapora el agua, ¿verdad? Listo, no sé si que eso era la duda que tenía en la muestra de leche, señorita Ortiz. Sí, doctora, y también en grasa. Grasa es más sencillo la leche, porque es por el método de Gerber. Dígame. Antes de que cambie de tema, por ejemplo, en nuestro caso que nos tocó la harina, nos decía que le podemos poner en un cartucho, o sea, que no tenga nitrógeno para que no se riegue en el tubo, bueno, o si le pone directo. Está correcto, muy bien la pregunta. Obviamente sabemos nosotros que la harina es un polvo tan fino que en el momento que yo voy a poner en el tubo, por más que trate de hacer, ¿cómo podría ser? No puedo poner la pipeta hasta acá, etcétera, etcétera. Y si yo le trasvaso de un papel o de mi vasito que pesé, obviamente voy a perder muestra y se me va a quedar en los tubos, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es pesar en un papel libre de nitrógeno, papel encerado. Los papeles encerados son libres de nitrógeno, no en un papel grandote. Digamos que este es el plato de la balanza, y yo peso en un pedacito de papel lo más pequeño que posible que sea, de tal manera que aquí me quede mi harina, y luego le hago puñadito a ese papel, es decir, le envuelvo la harina y con ese papel le pongo en el tubo, es decir, va a estar tubo y la harina dentro del papel, ¿no?
Creo que sí me entienden. Aquí pongo yo la harina y luego le hago al papel doblándole bien bonito. Le hago de esta manera, ¿sí? Y de ahí, ¡pac!, le pongo en el tubo. No se me riega la harina. En el caso de que ya no se me riega la harina, en el resto yo pongo lo mismo. Sin embargo, siempre tengo que hacer un blanco. Mientras no cambie de reactivos, el blanco sí me puede servir, pero si yo ya cambio alguna parte de mi procedimiento, obviamente tendría yo que hacer otro blanco. En este caso de la harina, en el blanco pongo el mismo tamaño de papel, pero sin la harina. Y el procedimiento se sigue haciendo igualito que cualquier otra muestra. ¿Sí? Eso me sirve para poder que no se me disperse y no se me pierda la muestra. Se hace también con la carne, porque la carne, acuérdense que debo pesar aproximadamente 0,1 gramo, y eso, por más que la carne está picadita, representa unas 3 partículas de estas picadas, y obviamente a veces la carne, ¡pac!, se le pegó aquí. ¿Ya? Entonces, obviamente también se le pesa la carne en el papelito, se le envuelve al papel y se le pone con el papel. Son papeles libres de nitrógeno, y por más que tenga un poquito de nitrógeno, como hago un blanco, ese nitrógeno va a ser titulado. Por eso es que nosotros restamos volumen de titulación de la muestra menos el volumen de titulación del blanco, y obviamente ahí resto la cantidad de nitrógeno que puede tener el papel y cualquier otro reactivo, ¿no? Estoy adicionando, el ácido sulfúrico puede tener un poco de nitrógeno, y obviamente al hacer el blanco se me elimina el nitrógeno de los reactivos y solamente me queda el nitrógeno de la muestra. ¿Sí? Sí, doctora, y eso, o sea, digamos, entonces sería recomendado hacer en casi todas las muestras sólidas. Sabe que es preferible porque yo aseguro que no pierda muestra. Ya. Pero por ponerle un ejemplo, a ver, ¿en dónde no le hacemos eso nosotros? Sí, prácticamente en todos, ¿verdad? Porque como son trituradas las muestras, en todas las muestras sólidas se usa el papel. Y nosotros conseguimos y comprobamos que el papel encerado que se utiliza para cuando se pone como base en las tortas, ese que venden en el TIA, es papel encerado. Ese tiene bajísimo nitrógeno, pero como digo, hacemos blanco y por lo tanto anulamos el nitrógeno en el momento que hago el blanco. Ya, doctora, gracias. Porque me acuerdo que me dijeron. Herbert es fácil, ¿no? Grasa en leche es fácil. Tengo que tener mi butirómetro. Ven que hasta yo me sé, aunque chuecos me sé cómo son los materiales. Así deberían de saber ustedes. Ya, mi butirómetro, que debe estar limpio y seco. No puede que ese ratito voy a lavar. No, seco, no debe estar con agua, ni una gotita de agua. Limpio y seco. En el butirómetro limpio y seco coloco 10 mililitros de ácido sulfúrico concentrado a 90-91%. Acuérdense que el ácido sulfúrico concentrado me viene del 96 al 98% o del 96 al 97%. Y obviamente depende de la casa, hay algunos que me dicen fijo, ¿no? 97%. Sin embargo, para Herbert, yo necesito ácido sulfúrico para Herbert, y ese ácido sulfúrico para Herbert no es otra cosa que normalmente que conseguimos en el mercado a esta concentración, entre 90 y 91%. Entonces coloco 10 mililitros de ácido sulfúrico al 90-91%. Luego, asimismo, sin mojar las paredes, la pipeta se le pone de tal manera que ingrese hasta acá para no mojar. Sobre todo no tengo que mojar el cuello. Este cuello no tengo que mojar. Ya, luego de eso adiciono 11 mililitros de leche.
de eso, y suavecito, para que la leche no se mezcle con el ácido sulfúrico, deben verse las fases. Luego adiciono 1 mililitro de alcohol isoamílico, asimismo suavecito, de tal manera que no se me mezclen con las otras fases. Luego tapo con el corcho que tiene estos butirómetros, y ese corcho debe bajar por lo menos hasta el cuello, ahí está bien tapadito, hasta la altura del cuello. Luego de eso invierto, digamos que este está así, luego invierto suavemente, tomando desde el corcho y acá en esta parte con algo que no se queme, porque es una reacción exotérmica, mezclo suavecito hasta que se desaparezca todo el blanco de la leche. Una vez bien mezclado, pongo en mi centrífuga Gerber. Obviamente en una centrífuga debe ponerse paralelos los tubos, es decir, yo debo hacer 2 butirómetros para poner uno acá y otro acá. Si tengo yo 4 butirómetros, uno acá y otro acá. Si tengo 6, uno aquí, y si tengo 5 no puedo yo dejar aquí vacío. O si ya no tengo muestra, no puedo poner yo con otra muestra. Tiene que ser exactamente con los mismos pesos. Por eso se pone siempre en paralelo. Le pongo en la centrífuga Gerber, la misma que tiene condiciones de 1100 a 1200 revoluciones por minuto. 5 minutos de agitación, 65 grados centígrados de temperatura. El butirómetro se le coloca en sentido contrario, es decir, la tapa hacia adentro y la punta de la escala hacia arriba. Se centrifuga y luego la centrifugación se saca y se pone el butirómetro en el sentido inverso. Porque la escala está acá, ¿no? La grasa, la escala comienza aquí en 0, 1, 4, etcétera, ¿ya? La grasa, si me quedó hasta aquí, se empuja con el mismo corcho y con el mismo tapón hasta conseguir una escala. Una vez que consigo una escala, simplemente leo cuánto tengo. Pero ¿qué pasa si que la escala aquí dice 0 y aquí dice 1 y se me quedó aquí la grasa? Empujo hasta que vaya hasta acá, no puedo decir esta parece que está a la mitad, no, tengo que llegar hasta la línea de una escala y de ahí sí contar cuánto tiene, porque me da la lectura directa a los butirómetros. Es como se hace Gerber en leche. Listo. Doctora, ¿me podría explicar el procedimiento para la determinación de fibra en la manzana? Fibra en la manzana. Listo. Mi manzanita, que obviamente tengo que sacar esta partecita porque no me sirve, ¿verdad? Ya mi manzanita sin esa parte. Así que yo tengo varias muestras y por lo general si yo quiero un análisis más exacto, se podría decir, yo lo que debo es tener varias muestras de mi lote, ¿no? No solamente una. A estas muestras, obviamente, trituro. Y luego, todas esas muestras trituraditas, mejor dicho, hecho pedacitos, ¿no? Hecho pedacitos. Les pongo aquí y cuarteo y cojo estas, yo quiero coger, ¿no? Estas de aquí, porque usted podría coger estas de acá, no importa. Estas que yo cojo, nuevamente, puedo hacer otro cuarteo, pero si yo cogí acá, ahora cojo estas de aquí. Este es el procedimiento. Y ya tengo una cantidad más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mezclé aquí, ¿verdad? Mezclé de las 2, 3 manzanas.
ya tengo una cantidad apropiada, y de aquí yo peso. Aquí también hay dos pasos, ¿no? Depende del análisis. ¿Por qué digo depende del análisis? La una es esta pequeña cantidad que ya está cuarteada, pongo a secar. ¿Sí? Le pongo a secar. Pero también la otra yo puedo es de esta cantidad pesar en una cápsula tarada para también tener humedad. Pero si no me interesa humedad, simplemente no lo hago, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que yo tengo que secar. Una vez que seco, ya sea para saber humedad o simplemente la muestra seca, paso esto. Aquí hay una cosa, Gabriel. Yo puedo guiarme por referencias bibliográficas, y yo digo que la manzana, y usted me ayuda aquí, más bien digo que la manzana tiene menor al 0.1% de grasa. Las manzanas no tienen grasa, ¿verdad? Pero tengo que guiarme por una referencia bibliográfica. Como la referencia bibliográfica me dice que es tiene menor al 0,1%, una vez que ya está seca, prácticamente, cojo y peso, un peso, o puede ser el mismo peso que cogí para secar, ya, cojo un peso y pongo en un vaso de fibra. Los vasos de fibra tienen la particularidad de que no tienen el piquito, ya, estos no tienen pico. Pongo en un vaso de fibra un peso conocido, peso 1. Al vaso de fibra le adiciono 100 ml de una solución de ácido sulfúrico 1,25%. A este vaso le coloco, en el equipo de fibra, que tiene una base y tiene una especie de campanita, si han de haber visto ustedes el equipo de fibra, y ese equipo de fibra, que tiene también 3, 4, 5, 6 puestos, está conectada a un refrigerante por donde entra agua y entra agua fría y sale agua caliente. Esto es una cocineta, una plancha, ¿no? Le pongo por 30 minutos a reflujo, así se llama, a reflujo. Esto hace un reflujo. ¿Qué significa reflujo? Los vapores de lo que está hirviendo suben, se condensan y vuelven nuevamente a caer acá. Por lo tanto, el volumen se va a mantener constante. Una vez que está, una cosita, si la muestra tiende a formar espumas, también se le adiciona una pizca de antiespumante antes de poner en el equipo de reflujo. Pongo 30 minutos en reflujo. Después de 30 minutos saco la muestra y adiciono 100 mililitros de una solución de hidróxido de sodio 2,5% caliente. Es decir, que esto debo tener en un vasito que previamente calenté. Le adiciono acá, nuevamente armo el equipo de fibra y dejo por 30 minutos más en reflujo. Luego saco ese vaso, luego sacamos ese vasito y le pongo en una cápsula tarada, pero esta cápsula se llama cápsula de Koch, en donde tiene unos huequitos como sedazo, y pongo con una fina membrana de fibra de vidrio, una especie de algodón, de tal manera que las partículas que se quedan aquí después del proceso de digestión, del proceso de reflujo, se va a filtrar a través de este crisol de Koch. Recojo
recojo el agua, recojo el filtrado, pero aquí hay que tomar esta particularidad, ¿no? Que primero filtro sin estas partículas que me quedan aquí, que son la fibra, filtro para que el proceso de filtrado sea más rápido, porque si yo tengo aproximadamente 200 mililitros me demoro más. La última parte, ahí sí agito el vasito y hago que pase completamente la fibra hasta acá. Aquí me va a quedar el material sólido, aquí me va a quedar el líquido. Este vaso tengo que enjuagar con agua destilada, de tal manera que todas las partículas pase a esta cápsula, a este crisol de Koch. Una vez que ya procedo a filtrar todo, lavo con agua destilada el filtrado hasta cuando el filtrado no pinte fenolftaleína. Obviamente, si puse hidróxido de sodio, en el momento que pongo fenolftaleína se me va a hacer lila, y por lo tanto esto tiene que estar completamente lavado, y compruebo que no es, que está lavado cuando las gotas que caen aquí obviamente no pintan fenolftaleína, porque el resto del agua debo seguir botando, ¿no? Necesito bastante agua para lavar. Una vez que ya está lavado, este crisol de Koch se le pasa a la estufa hasta secar. No necesito tener peso constante, solamente seco, y luego que le seco paso a la mufla hasta que se hagan cenizas. Una vez que está hecho cenizas, lo que tengo yo en el crisol de Koch prácticamente son minerales, y lo que se me quemó en 550 grados centígrados son fibra. Es la fibra, porque aquí tenía yo minerales y fibra. Se quemó la fibra. Entonces, una vez que ya tengo el peso de las cenizas, calculo, ¿no? ¿Cómo calculo? Porcentaje de fibra va a ser igual al peso de la cápsula más muestra, después de lo que del peso del crisol de Koch, ¿no? Luego de que ya hice los lavados y sequé, peso de la cápsula más muestra menos el peso de la cápsula con cenizas, dividido para el peso de la muestra, y eso multiplicado por 100. Ya están las fibras. Doctora, ¿y en qué, cómo pues, más recomendable para hacer caer, digamos, todo lo que está contenido ahí en el papel filtro? No está en el papel, o sea, el Koch tiene huequitos aquí, ¿no? En toda su base tiene como un sedazo. Yo lo que pongo aquí es hagan cuenta que es un algodón, pero es de fibra de vidrio, ¿no? Pongo una capa bien finita. Como en el vaso, al final, después de los reflujos, lo que me queda son unas partículas sólidas. Esas partículas sólidas son las que me quiero que se me queden aquí. ¿Sí? Y estas partículas sólidas que me quedan aquí, prácticamente luego que incinero, me va a quedar solo cenizas, y la fibra prácticamente se me quemó porque es materia orgánica, ¿verdad? Entonces, esta cápsula de Koch, incluso detallando un poquito más el procedimiento, cuando pongo en la estufa siempre tengo que poner en un vidrio de reloj, porque acuérdense que la estufa me va a secar, ¿verdad? Y si que pongo solito, siempre en la estufa me va a caer todavía a lo mejor unas pocas gotas de agua. Entonces se pone en un vidrio reloj. Cuando yo hablo que la cápsula de Koch debe estar también tarada, y tarada, ¿no? Si que taro obviamente se me seca, pero el tarado ya se hace incluido con la fibra de vidrio. Ya pongo la fibra de vidrio también ahí. Eso, porque no entendía cómo le separo, o sea... No separo, verá que como es cápsula, es una cápsula de porcelana hecho huequitos. Ese es el crisol de Koch.
eso entra a la mufla, entra tanto a la estufa como a la mufla, sí. Y obviamente yo voy a tener el peso incluido con la fibra de vidrio. Lo que sí, a veces cogen un pocotón de fibra de vidrio, es una lamita finita nada más, porque de todos modos los huequitos de coach, si no le pusiera la fibra de vidrio, se me va a pasar por aquí la fibra que estoy determinando. Ya, haga cuenta que usted pone en un sedazo algodón, prácticamente. El algodón me va a retener las partículas pequeñas. ¿Sí? ¿Qué tiene en particular esa fibra que no se quema? Justamente para poder que se haga cenizas el vidrio necesita de temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Entonces, obviamente, la fibra de vidrio no se quema, no se mantiene intacta. La fibra de vidrio utilizan, por ejemplo, para poner en las cocinas, en el horno, para conservar el calor. Y obviamente, por más que esté caliente el horno de que hacemos pan, o en el horno de las cocinas, obviamente conserva el calor, pero esta no se incendia. No es lo mismo poner un algodón. El algodón, en el momento que le ponga 550 grados centígrados, se quema, al igual que el papel, ¿verdad? Entonces la fibra de vidrio, como su nombre lo dice, es fibra, porque son hilos bien finitos, de tal manera que obviamente parece algodón, pero incluso esta fibra de vidrio cuando se corta se tiene que tener cuidado de cortar con guantes, porque es vidrio finito que se puede usted pinchar en los dedos y que coge y le abre así, por ejemplo. Entonces es como es vidrio prácticamente, es como que se le quedara un espinito de las tunas. Entonces siempre se trabaja con cuidado, se corta con cuidado o se trabaja con guantes cuando se quiere sacar la fibra de vidrio. Algún rato espero que estén en el laboratorio para que vean ustedes cuál es esa, ¿ya? Ustedes son guaguas que no han entrado al laboratorio. Doctora, y esa parte del dato que le separamos la parte sólida de la líquida, entonces la parte sólida le secamos con ese mismo algodoncito que está ahí. Sí, con lo mismo, exactamente con lo mismo tiene que poner, ¿ya? Por eso se pesa previamente, ¿verdad? En el momento que digo tarado, el tarado se hace con la fibra de vidrio. Incluso en el momento de tarar con la fibra de vidrio, obviamente está eliminando cualquier grasa que pueda haber tenido la fibra de vidrio. Es limpia, ¿no? Incluso hay dos en el laboratorio, como somos pobrecitos, sabemos utilizar el industrial. Es decir, el que venden, por ejemplo, aquí en Riobamba, hornos andinos, ¿ya? Entonces, aquí esta fibra de vidrio de ley le tenemos que lavar un poco con ácido clorhídrico, porque también es resistente al ácido clorhídrico en solución al 10%. Luego le secamos y le tenemos en el laboratorio ya listo para que ustedes utilicen. Pero también hay la fibra de vidrio grado analítico, o sea, para análisis. Esa ya viene limpiecita. La diferencia es de color medio, amarillita, y la de análisis es completamente blanca, transparente. Bueno, no transparente, blanca, ¿no? Es como algodón mismo. ¿Ya? Doctora, usted dijo que, o sea, yo pienso que a lo que estamos filtrando, o sea, en ese mismo contenido, o sea, filtramos y el producto digamos, de líquido que se lava se sigue juntando en un recipiente hasta que haya el cambio de coloración por la fenolftaleína, pero se debe recolectar todo al mismo tiempo, porque usted dijo que... No. Por ejemplo, nosotros, por las cápsulas que tenemos nosotros en el laboratorio, y para no cansarnos en la manito, las manos, a esa cápsula queda perfectamente en una probeta de 250 ml, o quedan exactamente en los Erlenmeyer de 500 ml, de tal manera que queda tal como lo estoy dibujando, ¿no? Entra así a penitas y queda así, ¿ya? Entonces, imagínese, yo digo que se lava con abundante agua, se va a llenar tanto como este se llena.
Entonces, este líquido no me sirve. Entonces se va botando, se va botando, se va botando. De tal manera que incluso cómo se hace la prueba de que ya no pinta hidróxido de sodio. Se le saca de acá y me voy al lavabo, o por lo general en las mesas a mí me gusta que trabajen con vasos, y lo que hago es ponerle la tirita de pH, porque aquí lo que tengo, lo que hago es que en el vaso limpio me caiga unas gotitas nada más del agua esta, y ahí le pongo la fenolftaleína. Si ya no me pinta la fenolftaleína, obviamente ya está lavado. Pero no puedo yo hacer, por ejemplo, con los primeros lavados, se me llena, de ley se me llena. Esta agua debo seguir botando. Y si usted está solito en el laboratorio, mejor se va con la cápsula, con el cristal de colcha al lavabo, y ahí le está usted lavando, ¿hasta cuándo? Coge un vidrio reloj, coge un vaso pequeño, las últimas gotas del lavado que hace, y verifica si ya no pinta fenolftaleína. Entonces, esta agua no me sirve, esta no. Peor las primeras prácticamente sale full hidróxido de sodio todavía. Entonces voy botando. Lo que me interesa es lo que me queda aquí. Lo que me va a quedar aquí en la cápsula es lo que me interesa. Como ustedes saben, la fibra siempre en el vaso me va a quedar partículas blanquecinas, me quedan por lo general. Doctora, y disculpe, para la determinación de proteína y humedad en la carne. La proteína, ya dije, parece que usted no estuvo aquí, ya no repito preguntas. Y humedad, en humedad es un proceso tan sencillo, bueno, porque humedad no lo he dicho todavía, proteína ya no repito. En humedad prácticamente lo que hago es la muestra, una vez homogenizada y representativa, pongo un peso en la cápsula que debe estar previamente tarada, y una vez de que ya le pongo en la cápsula peso, tengo el peso exacto de la cápsula, le pongo en la estufa hasta tener peso constante. ¿Qué significa tener peso constante? Pongo un determinado tiempo, que puede ser 2 horas, en dependencia de la cantidad de agua que tenga el alimento. Luego de las 2 horas saco, enfrío en el desecador, peso. Anoto el peso, X. Anoto el peso. Luego de eso pongo otra vez por 30 minutos en la estufa, saco, enfrío, y cuando la última cifra, esta cifra, sea la única que me varíe, es decir, que las otras se mantengan constantes, anoto ya ese peso, y con este peso calculo la humedad. Porcentaje de humedad va a ser igual a los gramos de agua sobre el peso de la muestra por 100. Pero como no puedo sacar los gramos de agua, lo que yo calculo primeramente es porcentaje de materia seca, que es igual al peso de la cápsula más el peso de la cápsula más la muestra, menos el peso de la cápsula seca más muestra seca, dividido para el peso de la muestra por 100. Luego que tengo eso, porcentaje de humedad, porcentaje de materia seca, 100 menos porcentaje de la materia seca. Pero wow, así me preguntan humedad, que es tan sencillo. Yo no entiendo para qué pongo videos en el aula virtual. Disculpe, doctora. A ver, aquí sí, yo voy a poner sí. reglas. Los que me preguntan por lo menos deben prender la cámara. Yo no sé por qué se ocultan. Yo les agradezco al señor, a los dos personas me quedaron al último. Yo estuve capturando las pantallas, chicos, y voy a dar un premio a los que estaban por lo menos prendidas las cámaras. Ya, o sea, ustedes no sé por qué quieren ocultarse, no sé realmente por qué se quieren ocultar. Así que ahora
a partir de este momento la persona que me hace la pregunta tiene que mantener prendida la cámara hasta cuando yo le responda la pregunta. Si me hacen preguntas con la cámara apagada, no respondo. No respondo a la pregunta, obviamente. Doctora, Después, Augusto, alguien me estaba haciendo pregunta primero. sí, doctora. Lo que pasa es que sí escuché eso de la determinación de la proteína. Entonces, la pregunta sería, o sea, nos dijo en el caso de la leche, pero para la carne, o sea, difiere así algo pequeño en el proceso cuando se analiza así proteína en la carne. O Sí, sea, algo a que ver, se sí diferencie. difiere algo en pequeño que también expliqué, Sandy, expliqué. De ahí el procedimiento, chicos, es el mismo. Por eso yo les digo que obviamente son procedimientos que ustedes deben saber, porque en estos no hay una gran diferencia. Y le explico en qué difería en la carne. En la carne que hizo la pregunta el señor Augusto Guerrero, pero o le decía que la carne es una de las cosas que se pegan también y por lo tanto se debe poner en un papel libre de nitrógeno para que no se quede en los tubos. Ahí el procedimiento es exactamente igual, exactamente igual. Por eso son procedimientos que ustedes deben saber. Una cosa es que yo les diga cómo se determina, por decir algo, cómo determina piginina de una planta. Ahí sí hay un procedimiento distinto en cuanto a llegar a preparar la muestra. Una vez que ya preparo la muestra, el método, que es un método espectrofotométrico, es igualito a la que hago con la cafeína, a la que hago con los nitritos, a lo que hago con los fosfatos, etcétera, etcétera. La preparación de la muestra es la que difiere. Preparación de la muestra. De ahí los métodos siguen siendo exactamente igual, por eso son métodos, y son métodos estandarizados. Sí. Y por lo tanto en proteína me detuve bastante, señorita, explicando cómo se debe pesar y todo lo demás. El resto, lo que difiere es preparar la muestra. En este caso, en carne, ya le digo, se trocea, o sea, debe estar molida en un procesador de alimentos, es decir, carne molida. Todos hemos de haber comido carne molida, ¿verdad? Ya, una vez que ya está molida, sí, se coge una muestra representativa, se le pesa la cantidad que dije que incluso en carne, señorita Vargas, dije que en esa sí me acuerdo que está entre 18% y lo que no me acordaba si era hasta el 22% o se extendía hasta el 26%, que les dije que ustedes cogen materia prima animal y ahí deben saber cuánto tiene la carne. Con un volumen exacto, y que cuando es carne exclusivamente me dice el procedimiento que debo pesar alrededor de 0,1 gramo de muestra, el resto igualito. ¿Sí? No cambia nada, listo. Gracias, doctor. Y no disculpe, se puede repetir las preguntas. Si ya alguien preguntó algo, no puedo repetir para cada uno los procedimientos, porque ustedes más se van a aburrir. Dígame, Sandy. En la norma que había visto, había salido que había, como decir, se clasificaba en o sea, carne tipo 1, 2 y 3. No le entendí esa parte muy bien. O sea, más o menos a qué se refería eso. Bueno, aquí no le puedo dar mayor explicación porque no es mi área, no sigue siendo eso materia prima animal. Ustedes sí cogen materia prima animal, chicos. Sí, ¿verdad? Ya, yo lo que le puedo decir ahí es que la carne que se clasifica, se puede decir ahí por canales, creo que es, y que cada una parte... Yo le hablo desde el punto de vista de cocina, mejor dicho. Acuérdense que no es lo mismo un lomo fino que la carne de la pierna, por ejemplo. Cada una tiene sus diferentes propiedades. Obviamente, más bien ahí ustedes que cogen ese alimento para hacer los análisis deberían de entender un poquito más a qué se refiere. ¿Por qué?
tipo 1 por lo general se habla de una carne de excelente calidad, tipo 2 una carne de más baja calidad, tipo 3 una carne de más baja calidad. Solamente es la calidad de la carne. ¿En qué puede variar esa calidad de carne? Y qué interesante sí que lo está haciendo ahí, señorita Vargas, porque ahí usted puede decir que según los análisis de tal autor, en la carne tipo 1 me invento el porcentaje de proteína de la carne tipo 1 de res mismo, porque obviamente estamos hablando de un solo tipo de animal. Entonces dice que la carne tipo 1 en proteínas llega a tener 19% y que la tipo 2 el porcentaje de proteínas es del 17%. O puede estar hablando, por ejemplo, del colágeno. El colágeno es un tipo de proteína, en el tipo 1 es menor y en el tipo 2 es mayor. Entonces, más bien ahí las conclusiones de usted, ¿no? La consulta suya de este proyecto, en cuanto a decir los tipos de carne se refiere a esto, y como ellos hicieron una investigación, saber cuál es de mejor calidad, si tipo 1, tipo 2, se tuvieron estos resultados. Ya, pero en ese sentido sí ya no podría yo darles con mayor conocimiento en el sentido de qué puede diferenciarse en los diferentes tipos de carne y los cortes que se hacen. Más bien ahí sí que tienen alguna duda es bueno que pregunten a su docente, ¿no? Pero yo tengo entendido que tipo 1 es la mejor carne, aunque en muchas otras cosas a veces se invierte, ¿no? Resulta que el tipo 5 es mejor y el tipo 1 es malo, pero ahí sí no puedo explicar. Sí, pero sí, no le puedo yo explicar, pero sí le puedo preguntar, ¿verdad? Cuando exponga. Doctora, muchas gracias. Bueno. Doctora, tenía otra duda respecto para buscar sobre la viscosidad en las manzanas. O sea, yo vi que un video había sobre el método de viscosímetro de Oswald. Yeah. Entonces, había uno donde, o sea, es un tubito así medio chiquito, que tiene uno donde tiene una barriguita y otros tienen dos. O sea, no le entiendo la diferencia de eso. Bueno, los principios del viscosímetro, del Oswald dice cuantito, todos están bajo el principio de Arquímedes, ¿no? Que obviamente se disminuye las velocidades o la velocidad que tiene en cuanto a un eje, en cuanto a un objeto, en función de si es menor o mayor viscosidad. Prácticamente, si aquí está mi muestra, si aquí está mi muestra, yo debería de tener aquí un vaso, lo que sea. Así que aquí está mi muestra, las agujas que se conocen van a girar más rápido o menos rápido en dependencia de la viscosidad. Ahora, aquí por favor tienen ustedes que leer bien y entender, Gabriel, porque si usted me está hablando de viscosidad, y la viscosidad es la resistencia que ejerce un líquido a su desplazamiento, ¿verdad? Líquido a su desplazamiento. Y usted me está hablando de las manzanas. ¿Será que la manzana tiene viscosidad, Gabriel? O sea, yo vi que primero tocaba preparar la muestra, o sea, el zumo de la manzana. Eso, por favor, ahí tienen ustedes que ver y leer bien. Por ejemplo, a lo mejor en ese artículo dice, ¿no? Control de calidad del zumo de manzana, que no es lo mismo manzana. Porque si yo hablo de control de calidad de la manzana, miren, si yo hablo en forma general, a la manzana le voy a hacer pH, le voy a hacer acidez, le voy a hacer, grados Brix, le voy a hacer, también puede ser acidez, le voy a hacer color, le voy a hacer textura, ya. Y bueno, mejor dicho, todo eso lo hago en el zumo de la manzana. Le preparo la muestra en el zumo, en el zumo, ¿verdad? Ya, el color sí es directo, pero es en el zumo. Entonces, cuando ustedes hablen, deben decir, ¿no?
Para medir las características para hacer un control de calidad de las manzanas, la manzana se debe extraer. Pero, por ejemplo, para hacer proteína no puedo hacerle del extracto, no puedo hacer del jugo. Para hacer fibra tampoco no hago del extracto, porque ahí boto toda la fibra, ¿verdad? Lo hago de la manzana completa, incluido la cáscara es de la fibra. En la preparación de la muestra sí difiere para cada análisis, para cada parámetro que voy a analizar. Ya, en este caso, el viscosímetro, para poder medir la viscosidad del zumo de la manzana, este viscosímetro se compone de un cabezal, en donde tengo yo una perilla, y muchos tienen incluso una pantalla digital, y tiene con teclitas cuando son digitales. El asunto es de que este equipo viene con 4 agujas o huesillos que se diferencian en su diámetro, ¿no? El uno es así, el otro tiene aquí una cabecita pequeña, y creo que incluso les mandé en las diapositivas. Esos huesillos se eligen en función de la viscosidad esperada de la muestra y se le coloca en el equipo. El equipo viene con un recipiente apropiado, de tal manera que estos huesillos no topen las paredes en el momento de que gira estos huesillos, y se coloca un determinado volumen de muestra hasta una marca que tienen estos huesillos. Se programa acá revoluciones por minutos, es decir, la velocidad que va a girar o las vueltas que va a dar los huesillos en un minuto, y se le prende el equipo, ¿no? El equipo me da un porcentaje de lectura, se podría decir así, que me ayuda a elegir cuál de estos huesillos es el más apropiado. Si ese porcentaje llega o se acerca a 100%, con el huesillo 1, esa lectura de viscosidad que me da es la correcta. Pero si yo tengo aquí apenas un 10%, tengo que cambiar de huesillo hasta conseguir el mayor porcentaje. Digamos que el huesillo número 4, que es para líquidos bien viscosos, me da un porcentaje de lectura del 40%. No me llega a 100, ¿verdad? Pero es el que mayor me da. ¿Qué se hace en el laboratorio? En el laboratorio, cuando tenemos una muestra, decimos es bien espesa, me voy directamente al huesillo 4. Pero de todos modos, le leo con el huesillo 3 para ver cuál es la diferencia de torque, se llama esto, ya me acordé, torque. Para ver cuál es la diferencia. Por más que yo sé que es espeso, ¿verdad? Y que lo que me va a dar es el 4. Pero de todos modos le hago el ensayo con el 3 y ahí elijo, si 3 o 4. Cuando las muestras están como medias viscosas nada más, comienzo con el torque 2 y luego paso al torque 3. Pero si el torque 3 me da casi igual que el torque 2, con el huesillo 2, prácticamente hago con el huesillo 1. Y una vez que ensayo con todas las posibles probabilidades, ahí al final ya sé que para esa muestra cuál número de huesillo es. De tal manera que incluso se reporta los resultados, ¿no? Se dice viscosidad, que viene en points. La viscosidad es, por decir algo, de 5,000 points a 40% de torque. O sea, se especifica cuál fue el torque que se utilizó, ¿no? Y también me permite, con el mismo huesillo, me permite también seleccionar diferentes revoluciones por minuto en algunos equipos. Entonces ahí también se dice a 40% de torque y, por ponerle un ejemplo, 60 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Ya.
La técnica prácticamente es bien sencilla, ¿no? Es cuestión de buscar cuál es el huesillo apropiado y el torque y las revoluciones correspondientes si se anota directamente. Es lo mismo que Briggs, ¿no? Pongo la gotita y lo que tengo que es anotar más el resultado. En este equipo solamente se va cambiando los huesillos nada más. Tenemos en el laboratorio, es muy importante para la carrera de ustedes medir las viscosidades de los alimentos que preparan. Sí, según lo que estaba viendo, decía que para la mayoría de los zumos se utiliza el huesillo número 3. Por ejemplo, ya, chévere, por ejemplo, usted ahí ya se queda grabado con eso y si algún rato hace en el laboratorio va a comenzar a ensayar con el huesillo 3, ¿verdad? Pero no va a ensayar solo con el huesillo 3, porque las condiciones que analizan los señores siempre van a ser distintas y es usted el que tiene que probar. Pero sí me da el inicio, ¿no? Me dice con el huesillo 3. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pruebo el huesillo 3 y pruebo el huesillo 2. Y compruebo si que realmente el 3 es el que me corresponde. Si que el 3 me corresponde, chévere, pero no me puedo quedar, o sea, es una de las cosas que ustedes deben aprender, chicos. No me debo quedar solamente con lo que me dice la bibliografía, porque ellos hicieron en otras condiciones, con otros equipos, o con los mismos nuestros, pero más nuevos, a lo mejor. Entonces siempre tengo que volver a ensayar y hacer, en este caso de la viscosidad, por lo menos cambiar en índice de huesillo y que no se pierde mucho tiempo porque el cambio del huesillo no es otra cosa que retirar. La muestra sigue en el mismo vasito. Retiro, es como un tornillo, retiro, pongo el 2, pongo el 3, pongo el 4. ¿Cuánto me llevo? Me llevo no más allá de unos 5 minutos. Si yo ya hice con la primera muestra y verifico que es el huesillo 3 y yo tengo que analizar 10 muestras de la misma, obviamente ya no hago así para todos, ¿no? Ya me quedo simplemente con el huesillo 3. Pero eso son referencias bibliográficas que yo siempre les hablo, ¿no? Siempre tengo que tener una referencia bibliográfica. Gracias, doctor. También había uno así con este aparato, no sé si le puedo hacer. Ya, ese sí, ese es bien feo. Ya, por ejemplo, ese tienen en el laboratorio de física. Ya, también sirve para medir viscosidad. Incluso eso lo utilizan más para medir viscosidades en aceites no comestibles. Sí, el aceite de los carros, etcétera, ya. Ese se llama el viscosímetro. No me acuerdo si usted tiene ahí el nombre. Ese de aquí me dice que es el de Osgood y el que me mencionó primero solo me dirá que es viscosometría. No, ese también tiene el mismo principio, sino que el uno ya es como decir más instrumental, ¿no? Ya les voy a buscar el nombre, ya. Viscosímetros son ambos. Incluso hay otro tipo de viscosímetros que en vez de huesillos tienen, son el portamuestras, el que va cambiando realmente. Ya, pero eso no es de mayor importancia en este caso, ¿no? Lo importante es de que usted sepa cuál es el método, cuál es el fundamento que aplica la viscosidad, por ejemplo, ¿ya? Una vez que ya están ustedes en el laboratorio para este tipo de análisis, obviamente de ley tienen ustedes que coger el manual del equipo. Ya, claro que en clases mías sí hacemos nosotros viscosidad y no es difícil manejar este viscosímetro del que le dije. Más bien este otro, la verdad que no sé cómo funcionaría. Y una cosita a todos. El objetivo de la muestra, el objetivo del proyecto de investigación formativa, el objetivo de la universidad, hablemos así, es de que ustedes apliquen lo enseñado en la asignatura o asignaturas de su nivel para abajo, obviamente en una parte ya real, digamos así, ¿no? Como les dije, si estuviéramos en el laboratorio, todos tendrían que haberme hecho el análisis con los equipos que tenemos.
Pero como no podemos hacer así si no hacemos desde el punto de vista bibliográfico, obviamente ustedes leen, se informan, ven que los procedimientos o que existen más equipos. Por ejemplo, ahí, Gabriel, usted lo que debería de exponer, en el caso que le tocara a usted exponer, diría, ¿no? Dentro de para la medición de la viscosidad, utilizan dos equipos. El uno es el otro es lo otro. Obviamente, el que nos ha indicado la doctora, o lo que nos indicó en clases, porque verán que si hay una lámina de los viscosímetros en la primera parte, es de este equipo. Este equipo tiene principio, porque ahí cometen ustedes un error grande, porque ahí yo me voy a empeñar a decir, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Verdad? Y ahí sí a lo mejor hasta me pongo yo a consultar con ustedes de ese ratito en el internet para hacerles más preguntas respecto a eso. Traten de dirigir, traten de exponer, más que escribir, traten de exponer orientado a los temas y a los métodos y a los equipos, porque yo les enseño incluso con los equipos que tienen en el laboratorio. Hay muchos, hay muchos modelos incluso que tienen el mismo principio, pero yo más les enseño con el laboratorio para que ustedes sigan haciendo sus prácticas con las materias que viene después. Así que no se enfoquen a algo que a lo mejor no lo entienden y que no lo dije yo, mejor ni lo mencionen. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Otra cosa, justamente en eso de la manzana misma, en la determinación de peptina, yo estaba encontrando algunos documentos, pero había uno que solo uno se enfocaba en lo que usted nos enseñó de hidrólisis ácida. Acuérdense que yo no les enseñé, fue consulta de... Eso, sí, precisamente, y nos había dicho que se realizaba por hidrólisis ácida. Tampoco lo dije yo. Bueno, miren que hay, cuando yo revisé sus trabajos de ustedes, obviamente la pregunta en el examen era cuál es el método de pectina, era verdad, o en la pregunta oral que les hago, pero era de pectina, creo que era escrito que les tomé ahí. Y obviamente, por ejemplo, cuando yo califiqué la tarea de ustedes, yo reviso y veo que métodos de cuantificación hay varios. La mayoría se puede decir que lo pusieron dos métodos. El uno es a través de la hidrólisis inicialmente y la otra es extracción directa con cloruro de calcio, incluso, ¿ya? Como era consulta, obviamente depende de lo que ustedes consultaron. Sin embargo, la mayoría de ustedes no me consultaron una práctica, para cuantificar, sino para extraer, ¿ya? Y a mí me interesa saber cuánto de pectina tienen los alimentos, más no cómo se debe extraer. Muchas veces la extracción y la cuantificación tienen los mismos procedimientos, en otros casos no, porque en una extracción me interesa tener la mayor cantidad de producto y mientras más puro mejor. En la cuantificación estamos cuantificando pequeñas cantidades y por lo general siempre va a salir valores más exactos que en una extracción. Los métodos de extracción es la que más me debe extraer, pero sin embargo en la cuantificación yo necesito saber cuál es la más precisa, la más exacta, ¿ya? Entonces cuando yo digo no lo dije yo, porque fue consulta, ya, ahora sí, pero ¿qué pasa con la extracción de pectina, Erika? Justamente lo que dijo, que hay varias maneras, y existía la confusión de que en unos casos decía determinación de la pectina y en otros decía algunos métodos de extracción de pectina. Y había uno que decía que se cuantificaba pectina, pero a la pectina le purificaba. Pero yo consideré que eso no estaría dentro de lo que más o menos usted nos indicó que estábamos en la consulta realizada. Y lo que encontré fue que la hidrólisis ácida era la forma más sencilla y se realizaba de forma fácil. Entonces yo quería preguntarle, ¿está bien que sea por hidrólisis ácida de la pectina? Pero verán que no solamente en esta parte, no es solamente el fundamento, no es solamente la hidrólisis ácida.
hay un complemento ahí. Lo que hago con la hidrólisis es prácticamente que se solubilice la pectina de la muestra, es decir, que se pase a ser parte de la solución en la que yo estoy extrayendo. Y luego yo hago una separación de la pectina, y ahí es cuando yo puedo utilizar, por ejemplo, el alcohol, o puedo utilizar, me parece que es el cloruro de calcio, el que utilizo para luego ya separar y poder luego secar y pesar. Ahora, yo puedo, en vez de hacer una hidrólisis ácida, yo puedo someter a cocción nada más la muestra por varias horas. Obviamente es más demorado que la hidrólisis ácida. Y yo por poner un ejemplo, yo pongo las cáscaras de la manzana, que es donde más pectina encuentro, ¿ya? Pero si yo quiero, claro, las cáscaras de la manzana. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, a hervir durante unas 2 horas. Hierve, y después de eso yo puedo hacer una extracción con otros reactivos, con cualquier otro reactivo, y luego que hago la extracción, hago la separación a través de un proceso de filtración, luego seco y luego cuantifico. Ahora, purificar quiere decir eliminar ciertas sustancias que tienen las mismas propiedades que las pectinas, ¿ya? Para poder, obviamente, para la calidad de la pectina que yo quiero a lo mejor comercializar. Pero lo que a mí me interesa en el laboratorio es buscar el método que me cuantifique directamente la pectina. Si yo encuentro un método que me cuantifique directamente la pectina y otro quiere purificar, puede saber cuánto realmente después de la purificación va a tener de pectina de X muestra. No sé si me hago entender. Verá, digamos que son las muestras, pero esta muestra, además de la pectina, puede tener sustancias que son similares a las características de la pectina. En el momento de que yo busco un método analítico, me debe interesar buscar que me cuantifique directamente las pectinas. Ya, que sí hay también otros métodos instrumentales que me cuantifican directamente la pectina. En un método analítico me dice que tiene 2,1% de pectina. Sin embargo, si yo utilizo un método que me extrae, como Kendall, por ejemplo, que me extrae un conjunto de compuestos similares, me va a decir que tiene 3,1%. Expresado como pectina. Miren la diferencia. Aquí es expresado como pectina. Si usted me reporta esto en el análisis, está correctamente, y obviamente me dice a través del método de Ana Mejía o el método de hidrólisis ácidas porque hay con algo más. Yo hago hidrólisis ácida y puedo utilizar 2 procedimientos diferentes para llegar a la cuantificación. ¿Ya? Entonces, en el momento de que en un estudio dice y purificación, extracción de pectina y purificación, ¿qué quiere decir? Que el método que está extrayendo, me está extrayendo esto de aquí, y por lo tanto voy a buscar otro método para llegar a tener solamente el 2,1% de pectina. El método analítico muchas veces es imposible para hacer una extracción industrial. Por lo tanto, en la extracción industrial lo que hago luego es una purificación. Pero si el método apropiado para poder determinar pectina utilicé y me dice que tengo 2,1, en un método industrial de extracción se va a acercar al 2,1. ¿Por qué digo se va a acercar? No necesariamente puedo yo extraer este 2,1. Extraigo por lo general menor a esto. Porque son procesos ya industriales, ¿verdad? Entonces, los métodos por equipos, por reactivos, por costos, son muy diferentes a una extracción que a una cuantificación. Y en la cuantificación también hay métodos en el que me puede decir pectina, porcentaje de pectina, o el resultado expresado como pectina. ¿Por qué? Porque obtengo sustancias
que tienen características similares. ¿Sí? Ahora, hay los métodos de algunos que yo vi en el trabajo, ya digo, hay algunos que me han hecho por los dos procedimientos. Es más, me parece que encontré un método que incluso copié, porque uno de los problemas de la extracción de la pectina en el laboratorio es que se utiliza demasiado alcohol. En la extracción se utiliza demasiada cantidad de alcohol, y hay otro método de extracción que lo hace, como le había dicho, con punto de ebullición, y utiliza otros reactivos en donde no utilizo alcohol. Entonces, incluso los reactivos que se estaban utilizando, yo me estaba acordando que tenemos en el laboratorio, y dije que chévere esta consulta, porque próximamente haré así la extracción de pectina, de la cuantificación de pectina. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, chicas, en este caso de las manzanas, obviamente que la pectina es uno de los parámetros de control de calidad, y ustedes tienen que explicar bien, así como yo les expliqué los procedimientos, explicar bien cómo hace la cuantificación de la proteína. No es suficiente, cuidado chicos, que me digan, el fundamento se determina por hidrólisis ácida. No me dicen nada. En el momento que me diga, es como que yo le dijera, proteína se determina por Kendall. Pero yo le estoy diciendo cómo determina usted proteína, no cuál es el método para determinar proteína. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es el método para determinar? ¿Cuál es el método oficial para determinar proteína? Kendall. Ese es el método oficial. ¿Qué otros métodos existen para determinar proteína? Que sería otra pregunta, ¿verdad? Lo mismo donde usted. ¿Cuál es el método para determinar pectina? ¿Y cómo determina usted pectina? Son dos cosas. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿O cuál es la técnica, si que hay el caso, para cuantificar o determinar proteína? Diferente a decir cómo determina usted proteína. Esto es igual a decir, indíqueme el procedimiento para determinar proteína. Aquí solo pido que me digan la técnica. Técnica de Kendall, técnica de Buret para proteína. Ahora, si usted me dice técnica de Kendall, ¿cuál es el fundamento de Kendall? Kendall se fundamenta en cuantificar el nitrógeno a través de una digestión, una neutralización, una destilación y una titulación. Ese es el fundamento de Kendall. ¿Cuál es la de Buret? Buret es la de desarrollar un color y leer la absorbancia en un espectrofotómetro en las longitudes de la onda de UV visible. ¿Cómo determina Buret? No sé, pero sí saben. ¿Cómo determinan Buret? Miren, así de facilito. ¿Cómo determinan Buret? Buret es espectrofotometría. Para determinar Buret tengo que hacer una curva de calibración con un estándar de proteína. ¿Cuál es esa proteína? La verdad que no me acuerdo. No lo digo yo, lo dicen ustedes, y está bien dicho, ¿ya? Pero yo puedo decir, yo puedo utilizar un estándar de proteína que puede ser la albúmina de huevo, que puede ser colágeno, que puede ser una amina, y una vez que hago la curva de calibración con un estándar de proteína, cojo mi muestra, trato la muestra, pongo los reactivos necesarios, los mismos que utilicé para la curva de calibración, leo la absorbancia y a través de la ecuación de la recta que me dio una curva de calibración cuantifico proteína. No les voy a preguntar, chicos, los nombres porque se utilizan varios reactivos y que se preparan de diferente manera, pero si ya ustedes saben que Buret es un método espectrofotométrico, todos los métodos espectrofotométricos tienen la misma metodología, la misma técnica. Acuérdense que método son los procedimientos y que incluye la técnica que se utiliza
para cuantificar un analito. Eso es método. Incluye la técnica. Para determinar sulfatos en cualquier muestra, yo tengo diferentes métodos que utilizan diferentes técnicas. Yo sulfatos puedo hacer por volumetría, puedo hacer por gravimetría. Por volumetría puedo hacer por dos métodos. Puedo hacer por redox o puedo hacer por complexometría. En gravimetría también puedo hacer yo por gravimetría de volatilización o puedo hacer por gravimetría de electrodeposición. En espectrofotometría, bueno, ahí hay sulfatos. También hay varios métodos para hacer por espectrofotometría. ¿Qué se diferencian? Todos tienen la misma técnica, pero se diferencian los reactivos que voy a ir utilizando y en los equipos que voy a ir utilizando. De todos modos, yo he tratado de que por lo menos un hito de helios vayan ustedes utilizando, los más utilizados. Sulfatos, obviamente es por espectrofotometría el más utilizado. Más rápido, más preciso, más eléctrico. Proteína, humedad, existen diferentes métodos, no preparación de la muestra, y en dependencia de la muestra existen diferentes formas de preparar la muestra. Por ejemplo, para hacer nitritos, nitratos y cloruros, ya que ahí también tienen bajita la nota en la consulta, sobre todo. Porque hasta en la consulta me copian errado ustedes. Listo, no sé si que Erika quería saber eso. Ahí sí depende del método que usted haya consultado o del autor que usted está consultando lo haya aplicado. Sí, y yo por eso bueno, ya me aclaró la duda que tenía, pero sí, justamente porque le hacía con hidrólisis ácida, yo quería preguntarle, no porque el otro le hacía... Mi hija, no es solo hidrólisis ácida, sí, es una partecita. No es una partecita del procedimiento. Ajá. Sí, eso quería zafarme de la duda, porque el otro le hacía, como usted dijo, por purificación. Entonces yo no entendí qué es lo que le hacían los dos. Entonces ya ahorita me aclaró esa duda. Acuérdense que son diferentes métodos que se pueden encontrar, chicos. Y lo interesante es de que ustedes en el momento que lean el procedimiento de ese método puedan irse imaginando, no, lo único que hace es esto, lo único que hace es lo otro. O sea, ir entendiendo, ir comparando. No son cosas difíciles, chicos. Es una receta de cocina en la que ustedes tienen que entender el porqué. Esa es la función de ustedes, entender el porqué de esa receta de cocina. Doctora, disculpe. ¿Me escucha? Sí. Doctora, disculpe, ya me puedo retirar, que tengo que presentar. Perdón, no le escuché. Doctora, disculpe, ya me puedo retirar, que tengo que presentar un trabajo. No, tranquilo, que ya son justamente las 6 de la tarde. Por eso me puse yo así, porque como ya se quedaron calladitos también, ya pueden retirarse. Lo único que les digo, chicos, qué pena que me da. Qué pena que me da de que no vengan, se supone que está todo entendido. Sin embargo, yo aquí anoté a las personas que me hicieron las preguntas. El resto poco les interesa realmente. Los que menos nota tienen, poco les interesa. Qué pena realmente, chicos. No es metodología, no es nada, es dejadez de ustedes. Falta de interés. Es
espero que en verdad me demuestren de que en el examen sí sabían todo, por eso no tenían dudas para hacerme las preguntas. Yo pensé que me iban a llover preguntas. Gracias por las personas que estuvieron pendientes y que hicieron las preguntas, serán recompensados. Mejor muchas gracias, doctora, porque así a mí también me despejó bastantes dudas que tenía con esos tres cálculos que sí me cuesta. Ya, estudien un poquito más. Muchas gracias, chicos. Nos estaríamos viendo el día martes. Dios mío. Ay, 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 me van a hablar. Padre de los cielos.